Hola amigos de la música, ¿cómo están? Estamos otra vez probando baterías electrónicas. Hoy estamos con Carlsbro. Ya habíamos hecho hace muchos años un modelo de Carlsbro, la CSD 200. En este caso estamos con la más compacta de la serie de Carlsbro. Esta es la CSD 100. Esta es una batería más que nada como para arrancar, como para un principiante, como para empezar a dar los primeros pasos. Tiene 7 módulos, son 3 tones con el timbal de pie, más el redoblante, un platillo de corte, uno de acompañamiento, que tiene una campana, ahora vamos a hablar de eso, y un hi-hat que se puede usar abierto y cerrado. Es una estructura bien compacta con relación a todos los otros modelos de baterías que veníamos viendo. Tiene toda la construcción hecha de aluminio pintado, más unos cierres plásticos, pero al momento de decir plásticos no es tan plástico, es una especie de plástico mezclado con carbono, por lo tanto tengan confianza en eso. Por ahí se imaginan que los cierres se les van a romper y no, la verdad que cuando la armamos nos dimos cuenta que los cierres están buenos, funcionan dentro de todo bien. Son todos módulos que no tienen doble zona, salvo esto que nos promociona la marca, que es un platillo que es el ride con doble zona. Es una doble zona, es el único detalle que encontré que dentro de todo no me termina de convencer. Es una doble zona que es campana y ride, pero es muy difícil de encontrarla. Al momento de estar mirándola es más fácil. Al momento de estar tocando es más difícil encontrarla. Seguramente un baterista profesional va a poder hacerlo con menor dificultad que yo en este caso, que no soy baterista. Ven, en todos los casos no suena la campana. Yo intenté tocar en todos los casos la campana y en algunos no me sonó. Bueno, es el único detalle. Tengamos en cuenta que es una batería dentro de todo barata. Con relación a las demás marcas, hay muchísimas marcas. Esta es una bien económica. Está buena, que es muy compacta. Si es un principiante que la va a tener dentro de su habitación, bueno, para las madres está bueno tener una batería que la puede mover, la puede cerrar para cuando tiene que limpiar esa habitación. Así que en eso está buenísima. Si la tenés que transportar también está buena, porque se cierra y queda muy chiquitita. Y bueno, al momento de tocar hay que tocar compacto. Si no es para un principiante que va a aprender a dar sus primeros pasos y sos un adulto, bueno, es más algo como para hacer maquetas o sí, para tener en un home studio y hacer tus maquetas medias básicas, como para poder tocar arriba instrumentos. Si sos guitarrista, bajista y querés tener una pequeña base armada por vos, la batería está buena en ese sentido. No te va a ocupar mucho lugar y te va a dar la fidelidad en sonido que necesitas. Esa es la parte buena. Carlsbro, desde la más económica de sus baterías, tiene buena fidelidad de sonido, no tiene soplido. Ahora en este momento está enchufada a buen volumen y no tiene ningún soplido ni ningún sonido extraño. Así que dentro de la calidad de sonido es buena. Tiene un pequeño módulo, muchísimo más chico que los otros modelos de Carlsbro. Lo vamos a mostrar por aquí arriba. Es un módulo que trae 10 kits preestablecidos, 108 sonidos, 108 voces para que vos puedas ir combinando, y según el género musical que toques vas a poder hacer tus maquetas con el sonido que buscas y con lo que se adecue a eso. El módulo trae 10 canciones que las vamos a aprender un cachitín. Trae un metrónomo para poder practicar arriba del metrónomo, eso está buenísimo. Trae una especie de función de grabación también para poder armar alguna batería seguramente y después pasarla a la compu. Trae un auxiliar, salida de auriculares, fundamental en estas baterías, porque lo más importante es no hacer ruido o hacer lo menos posible. Y desde la fábrica ya te incluyen el transformador, ya venía dentro de la caja. Vino en una caja
muy compacta, todo muy bien explicado. En algún momento vamos a hacer el unboxing de esta batería. Sobre la sensibilidad, todos los módulos, salvo el del platillo, no traen doble zona, es decir, en el redoblante no van a tener aro para jugar con el aro. Son pads chiquititos, es decir, y la sensibilidad, que es lo que siempre probamos, también es buena como los demás modelos. Pegás bien despacito y suena. Según cómo ejecutas el golpe, la verdad que funciona muy bien la sensibilidad. Demasiado para una batería. Obviamente, como decimos siempre, nunca va a estar al nivel de una Roland, pero sale muchísimo más barata, quizás 400 o 500 dólares. Viene con dos pedales, el de hi-hat y el de bombo. No es un pedal mecánico el de bombo. Hay dos modelos de Carlsbro que no vienen con pedal mecánico, que vienen por switch, se activan por switch. Es decir, el mecánico sería un real mazo de batería golpeando el módulo. Bueno, la CSD 100 y la 120 vienen con switch. La sensibilidad de los pedales, aunque tengan switch, es muy buena, es decir, reaccionan cuando vos necesitas que reaccione, así esté digitando el pedal rápido, golpea cuando realmente necesito que golpee. Bueno, vamos a probar uno por uno los sets. Ahí estamos con el set número 1. Vamos con el set número 2. Es un poquito más acústico. Vamos con el número 3. Es una batería también un poco más vintage. Ahí en el 4. Ahí ya empezamos en el 5 a encontrar algunas percusiones latinas. Un cencerro en el timbal de pie. Si te sirven, haces algo que tenga que ver con la salsa, la rumba, la cumbia, alguna cosa media latina, ahí tenés algunos sets para poder trabajar en esos ritmos. En el número 6. Una batería como de los 50, una batería por ahí para hacer jazz, para hacer swing, para hacer algo antiguo. En el número 7 ya encontramos un modelo ya para hacer rap, hip hop, algo más moderno. Ya está bueno, ya si querés hacer algo más moderno también está. Algunos sonidos más de orquesta, si querés, por ahí estás trabajando en alguna maqueta para hacer sonidos extraños o de película o alguna cosa. Algunos sonidos más orquestales. En el 9, otros sonidos latinos, como unos bongos. Otro sonido de percusión parecido, encontramos un cencerro y unos timbales con un poco más de profundidad. Bueno, así ha sido la prueba de la Carlsbro CSD 100. Como cosas positivas, la verdad que los materiales son fundamentales, la sensibilidad, la calidad de los sonidos está buenísima. Siempre tengo en relación con estos modelos es que son baterías muy económicas.
Hoy en día si te pones a ver la batería de estudio más barata y la batería electrónica más barata, esta compite y la verdad que es muy recomendable. La moda y las cosas apuntan a que todo en el futuro va a ser un poco más así y vamos a usar para practicar este tipo de baterías. Cada vez el contexto mundial nos encierra un poquito más en nuestras casas, así que realmente es una muy buena opción. Está casi al mismo precio que una batería estudio, por lo tanto es muy recomendable. Lo positivo, como les decía, puede ser la calidad, los sonidos. Lo que no me gustó tanto es eso que te cuenten o te ofrezcan una doble zona en uno de los módulos que realmente es dudosa, se encuentra por momentos sí, por momentos no. Y el precio también es algo muy recomendable. Así que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como La Sala de Instrumentos. Esperamos sí o sí un comentario y si les gustó, un like. Espero que sigan ahí. Nos vemos en la próxima.